viernes a las 2 de la tarde. Miércoles tenemos reunión, pero el viernes, reunión de 7 palabras a las 2 de la tarde. Adelante, pastor, por favor. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, hermano José. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición que podamos abrir nuestra boca para predicar la palabra. Amén. En la semana muchas personas me preguntaban que cómo era, que yo les explicara cómo era posible que Jesús había muerto un viernes y resucitaba un domingo, que dónde estaban los 3 días de los cuales la palabra de Dios hablaba. Entonces, si usted analiza, estamos acostumbrados a esa forma de pensamiento, o más bien a esa tradición que dice eso, que Jesucristo murió un viernes. En la próxima semana, que se celebra lo que es la Semana Santa, el jueves santo, viernes santo, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Pero la pregunta era, ¿la palabra de Dios nos enseña o nos habla con claridad con respecto a este tema? Si fueron 3 días, si fueron 3 noches, como usted y yo conocemos los días y las noches. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Realmente la palabra nos va a aclarar esta duda o esta pregunta que muchos tienen? Sí, efectivamente, la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Es tan clara, es tan precisa, que también nos puede aclarar el día, a lo mejor no el día exacto, pero el tiempo cuando nuestro Señor Jesús nació. Y así como esta fecha de la cual hoy vamos a hablar, de cuándo fue el día en que Jesucristo murió, también vamos a poder ver cómo los evangelios respaldan todo esto. Amén. Bendito Dios, te damos gracias a ti por tu bendita palabra. Sabemos, Señor, que tú eres dueño de todo, el Rey de todo, y te pedimos, poderoso Dios, que tú seas quien disipe nuestras dudas, quien aclares todo lo que vivimos en estos días y que comprendamos cuál era el propósito por el cual la llamada Pascua, por qué tuviste que morir en una cruz y ese significado, bendito Padre. A ti te damos gloria por Jesucristo. Amén. Acompáñenme al libro de Mateo en el capítulo 12. Mateo capítulo 12. En el verso 38. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 12, verso 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Empezamos la lectura y los fariseos y los judíos le decían a Jesús que querían ver una señal de parte de Jesús cuando estuvo en este mundo. Jesús se enojaba porque decía: ¿cómo es posible que tengan al Hijo de Dios frente a frente y están demandando una señal? Pero la misma palabra decía que Dios había cegado su entendimiento para que ellos no entendieran. Y les dice: no hay una señal, yo no les voy a dar una señal, pero sí hay un profeta que escribió y dijo que así como Jonás iba a estar en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el centro o en el corazón de la tierra. Se escucha muy increíble, se escucha así como que ¿podrá ser posible eso? Pues sí, efectivamente así sucedió. Pero la pregunta es ahora: ¿es real que del viernes al domingo hay 3 días? ¿O son días diferentes? ¿O por qué lo cuentan así? Miren, la palabra de Dios sí nos dice cómo son los días. Usted y yo tenemos días
conocemos los días de las 12 de la noche a las 12 de la noche del otro día, ¿cierto? Así son sus días, nuestros días de nosotros, en los cuales vivimos y conocemos. Pero el pueblo judío, tanto su calendario como sus días no son iguales a los nuestros. Y ahí está el detalle. Vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a ver cómo desde Génesis capítulo 1 nuestro Señor Jesucristo nos comienza a enseñar cómo es que eran los días bíblicos. Oiga, hermano, entonces usted y yo estamos viviendo en un error. No, hermano, porque esta forma, este estilo de vida fue para el pueblo judío. Usted y yo estamos bien, no se preocupe, pero ¿qué es lo que ¿estaremos mal en algo? No estamos mal, hermano, solamente que tenemos que tener bien en claro cómo la historia nos va a revelar por sí misma y cómo la palabra de Dios nos va a enseñar cómo y dónde están esos 3 días y 3 noches. Génesis capítulo 1, en el verso 5 dice: y llamó Dios a la luz y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí está cómo son los días bíblicos. Y llamó la tarde y la mañana un día. O sea, en el pueblo de Dios, en el pueblo judío, los días comienzan a las 6 de la tarde. Por ejemplo, ellos cuando celebran el Shabbat, ellos no llegan al sábado específicamente para celebrar Shabbat. El Shabbat significa un día de reposo, el día de descanso. ¿Cuándo empieza Shabbat? El Shabbat para el judío comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Ese es un día. Así se maneja un día bíblico, un día judío. Pero aquí hay algo más. Por ejemplo, vamos a ver el verso 8. Y si usted se da cuenta, está hablando del tiempo de la creación. En cada día donde Dios creaba algo, decía, por ejemplo en el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así sucesivamente, si usted y yo estudiamos la creación, a cada verso donde habla de un día, por ejemplo en el verso 12 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Tarde y mañana, de 6 de la tarde a 6 de la mañana son los días bíblicos. Pero aquí ahora nos surge una pregunta. Vámonos al libro de Levítico, capítulo 23. Y vamos a ver poco a poco, hermanos. Usted se va a ir dando cuenta de esto. Esto es grandioso, es hermoso. La palabra de Dios reveladora es preciosa. En el capítulo 23 de Levítico, vamos a leer desde el verso 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Para ellos están hablando del Shabbat, del sábado. El día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Luego dice el 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y luego dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Leamos más. Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Aquí le hago una aclaración. Imagínense, está hablando del primer mes judío, no está hablando del mes de nosotros, no está mencionando enero. En el calendario judío, el primer mes se compone de 2 meses de los nuestros. ¿Cómo es esto?
Por ejemplo, vamos a hablar del primer mes judío, se llama Nisan, y abarca la mitad de marzo y la mitad de abril. Específicamente el día puede ser 14 de marzo al 14 de abril. No es exactamente, pero es mediados de marzo, mediados de abril. Y ese es el primer mes judío y se llama Nisan. Ahora, aquí vamos a entrar a la sabiduría de Dios. Dice el verso 5: en el mes primero, o sea, en el mes primero que es Nisan, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. O sea, el pueblo judío ya sabía que en el mes de Nisan, o sea, en marzo 14, a las 6 de la tarde, comenzaba la Pascua y terminaba el sábado, que era día de reposo, de descanso, a las 6 de la tarde. ¿Cómo ven? Pero ese es solo el comienzo, hermanos. Pascua. Mucho tiempo, a lo largo del tiempo donde yo cuando estudiaba algo con relación a la Pascua, nunca encontré una palabra a la cual yo quedara satisfecho para decir que era la Pascua. No la encontraba. Y si un día daba un tema con relación a la Pascua, yo quedaba insatisfecho porque no encontraba cómo explicar o cómo decir que era la Pascua. La Pascua tiene muchos significados, pero tiene uno específico. Y ahora vamos a ver ese específico. Pero a mí, si alguien viene y ahorita me dice qué es Pascua, entonces yo ya tengo lo que le tengo que decir rápido. Y yo le diría: la Pascua significa libertad. La Pascua es libertad. Ahora, vamos a ver qué es la Pascua, pero en la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, y vamos a ver un poquito de lo que es la Pascua. Ahorita que empecemos a leer, usted se va a familiarizar con esto. Y no nos va a costar mucho trabajo entender el día que murió Jesús. Aquí va a entrar el significado de todo eso. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 12 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, cuando estaban en Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año, o sea, Nisan. Y luego dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tomaréis cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase o que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí empieza a darles la descripción de cómo tiene que ser el cordero, ¿sí? Y dice el verso 6: y lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, el mes 14, el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes, de las 6 a las 6 del siguiente. ¿Vamos bien? Amén. Dice el 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con los pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego.
y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Cuando Dios le dio esta ordenanza al pueblo de Israel, fue porque ya le ha dado el mandato o la orden de poner la sangre de ese cordero sobre las puertas de sus casas, porque aquella noche iba a pasar el ángel de la muerte sobre Egipto e iba a matar a todo primogénito de toda familia, y donde no estuviera la marca de sangre iba a entrar ese ángel a matar al primogénito de la familia, de las bestias y de los hijos. Dios le dice a sus hijos: esto va a tener un significado. Comerán la Pascua, celebrarán la Pascua, comerán un cordero limpio de 1 año, sin mancha, sin defecto. El día específico se los dio, les dijo: empiecen a prepararlo desde el día 10 para que el día 14, ese día va a pasar el ángel de la muerte. Vamos a leer otro poco. El 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estaréis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Imagínense, esto es un mandamiento donde se va a celebrar por siempre. Por eso hoy en la actualidad estamos acostumbrados a una tradición. ¿Por qué digo tradición? Porque eso fue puesto por una iglesia universal que todos conocemos el día de hoy, pero donde nos vamos a dar cuenta que de viernes a domingo no hay 3 días. Jesús no murió el viernes. Vamos a suponer que estamos hablando de esta semana que sigue. El día viernes no murió Jesús. Ahora, tampoco bíblicamente estamos hablando de la semana que sigue de este mes. Estamos hablando de marzo 14. La Biblia es específica. Está hablando del mes de Nisan. El mes de Nisan se divide de la mitad de marzo y la mitad de abril. En el pueblo judío está bien en claro que la Pascua se celebra el 14 de marzo a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde del otro día. Ahora, ¿estamos bien hasta ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios en el verso 14: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiestas solemnes para Jehová durante vuestras generaciones. El mandamiento es para celebrarse siempre, por siempre. Pero luego pasa algo muy chistoso aquí, miren. En el verso 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. La Pascua era específicamente el día 14 de Nisan. Al día siguiente comenzaba otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días. Pascua solamente era un día. Cuando el pueblo estaba en Egipto, Dios dijo: yo te voy a sacar de esa esclavitud. Por eso Pascua significaba libertad, porque Dios le estaba diciendo al pueblo: vas a ser libre, te voy a hacer libre, vas a vivir en la libertad a la que yo te voy a llamar. Cuando el pueblo judío pone la sangre de ese cordero, también estaba sucediendo proféticamente un acontecimiento. Ellos estaban haciendo una representación simbólica de que un día iba a venir alguien que iba a ser puesto y usado como cordero, pero se iba a convertir en el último sacrificio por todos los pecados de este mundo, y se iba a llamar Pascua, Pesaj, se iba a llamar
libertador. ¿De quién? De todo el mundo, de todas las generaciones, de todos cuantos quisieran venir a Él, porque Él sería el medio por el cual serían libres. Pero la Pascua no cambia. Si Dios estipuló e instituyó que la Pascua sería el 14 del mes de marzo, entonces usted y yo podemos ver que estamos en una tradición que está fuera del contexto bíblico. Nosotros tenemos las escrituras. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que celebrar, no. Si el mundo está aprovechando ese fin de semana para darle a Dios el tiempo de reconocer que Él es el libertador, amén. No está mal, pero usted y yo debemos de saber con precisión y exactitud cuándo es Pascua. Ahora, vamos a leer vamos a ver algo importante. Usted y yo ya sabemos, vamos a ser específicos en el día 14. Vamos a ver qué sucedió, por ejemplo, el día 13. El día 13 de Nisan, qué aconteció y qué sucedió el día 14. Le voy a dar las citas porque son muchas citas y le voy a explicar qué aconteció. Por ejemplo, el 13 de Nisan, que estamos hablando del mismo 13 de marzo, en la tarde o en el transcurso del día antes de llegar a las 6 de la tarde del martes, Dios fue cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y preparen la cena o el lugar donde vamos a celebrar la última cena o el último momento donde Jesús iba a estar con sus discípulos. Y esto lo podemos ver en Marcos 14:15. No lo busque, mejor apúntelo. En Juan capítulo 13, verso 1, Mateo 26, del 17 al 18, en Lucas 22, verso 10 y Lucas 22, del 7 al 8. En estos versos vamos a encontrar cómo está este mandato para que se preparara. Vamos a enseñar que sabemos que tú quieres y tú deseas que tu pueblo conozca, así como en aquella primera Pascua cuando sacaste al pueblo de Egipto y que tú mandaste que por siempre celebrásemos la Pascua. Lo hacemos, Señor, y participamos de la cena del Señor y lo hacemos con mucho gusto, y cada que lo hacemos, Padre, que el pueblo sepa que estamos celebrando una Pascua donde tú le dijiste al mundo que tú serías el último cordero que iba a ser inmolado, el último de los sacrificios que iba a derramar su sangre preciosa, que daría salvación a todo aquel que te aceptara y se acercara a ti. Gracias, bendito Dios, por tu sacrificio en la cruz, y gracias por darnos a Jesús, a quien Él es el camino para nuestras vidas, quien es la sabiduría, la vida y la vida eterna. Gracias por Jesús. Te damos, Señor, un fuerte aplauso a ti. Eres dueño de todo. Y recibe la gloria de Dios. Amén. Gracias a Dios. Entonces, los esperamos el viernes. ¿A qué horas? Son culturas, son tradiciones, son tiempos. Usted podrá ver que aquí en México se celebra la última cena. Cuando llega el martes a las 6 de la tarde, entonces Jesús se reúne con sus discípulos, porque entonces el martes a las 6 de la tarde comenzaba la Pascua. Ellos llegaron al lugar para celebrar la Pascua, y entonces, estando ya en el lugar para celebrar la Pascua, ¿qué aconteció? ¿Qué sucedió de las 6 de la tarde del miércoles a las 6 de la tarde del jueves?
Durante la noche del 14 de Nisan y el día del 14 de Nisan, Jesús celebra la cena. Pero antes de llegar al evento de la celebración de la cena, es cuando Jesús lava los pies a sus discípulos. Les empieza a dar las últimas enseñanzas, las últimas indicaciones que Él quería darles. Está el acontecimiento del lavamiento de los pies. Ora por ellos, por todos ellos. Y después de haber orado por ellos, salen. Celebran la cena del Señor. Está el acontecimiento cuando le da Jesús la indicación a Judas para que él salga y se vaya, porque Jesús sabía que iba a ser arrestado y traicionado por uno de los que estaba ahí. Judas se va. Jesús sale con sus discípulos rumbo al huerto de Getsemaní, y estando en Getsemaní es cuando Jesús, alrededor de la medianoche del día 14 o el miércoles, es cuando Él está orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara y que si fuera posible que ese momento pasara, porque Él comenzó a sentir la opresión del mundo sobre Él. El peso de lo que iba a acontecer, Jesús ya lo estaba sintiendo. Tanta presión que vemos en la palabra de Dios, que dice que su cuerpo comenzó a soltar gotas como de sangre. Después Jesús es reconfortado, se levanta, y cuando llega con sus discípulos los encuentra durmiendo, ¿se acuerdan? Y Jesús les dice: levántense. Dice: no han podido ni siquiera orar conmigo una hora. Dice: levántense ahora, dice, porque se acerca el que me entrega. Estamos hablando alrededor de las 12 de la noche. Después de ese momento es cuando arrestan a Jesús. Es llevado ante los sacerdotes y es interrogado. Y hay muchos acontecimientos alrededor de las 12 de la noche, aproximadamente como hasta las 8 de la mañana. No, hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque entonces ahí viene ahora otro acontecimiento que sucedió ahí mismo, en Pascua, cuando Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Amén. Dan las 6 de la mañana aproximadamente, el gallo canta por primera vez, y entonces Pedro se acuerda que negó a Jesús. Sigue avanzando el reloj, vuelve a cantar el gallo, y Pedro recuerda de esa traición. Jesús está fuera en un lugar donde está visible a los ojos de Pedro. El gallo canta por tercera vez. Entonces Jesús voltea a ver a Pedro. Pedro ve a Jesús como diciéndole con la mirada: ¿te acuerdas que te dije que me ibas a traicionar? Pedro reconoce el error y sale corriendo llorando amargamente porque negó que él no era uno de ellos. Y se va Pedro. Eso acontece alrededor de las 6 de la mañana del día de Pascua. Y después después del amanecer es llevado ante Pilatos. Viene el evento ante Pilatos. Todo esto tiene un acontecimiento aproximadamente hasta las 9 de la mañana, cuando está ante Pilatos, donde es interrogado, donde los fariseos y los judíos piden que sea crucificado, que no querían que lo dejaran libre, sino que ellos exigían que fuera crucificado. Cuando Pilato se da cuenta de que querían matar a un hombre santo, a un hombre inocente, él lo único que hace es lavarse las manos y dice: soy libre de la sangre de este inocente. Y el pueblo judío comienza a gritar: no importa, crucifícalo y que su sangre sea sobre de nosotros y sobre de nuestros hijos. Sucede así, es entregado para ser azotado, y después de ser azotado es llevado a la crucifixión. ¿A qué horas fue la crucifixión? La crucifixión acontece en el día de Pascua, aproximadamente a las 9 de la mañana. La palabra de Dios nos enseña que a las 9 de la mañana, y revisando en los evangelios, se refiere a la tercera hora judía.
Jesús está crucificado y entonces a las 12 de la mañana dice que toda la tierra es cubierta por tinieblas, oscuridad, un terremoto. Y en todo esto que le estoy diciendo hay muchos acontecimientos más de los que no le estoy hablando. Por ejemplo, los muertos que salen de sus tumbas. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, que es cuando nuestro Señor Jesús muere, a las 3 de la tarde del día de Pascua, el 14 de Nisan o 14 de marzo, a las 3 de la tarde nuestro Señor Jesús muere. De las 9 de la mañana a las 3, 6 horas Jesús en la cruz. Ahora fíjese, nuestro Señor Jesús tenía que ser quitado de la cruz antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde comenzaba una fiesta que se llamaba los panes sin levadura. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? ¿Por qué no lo dejaban ahí? No podía estar. A las 6 de la tarde del día 15 de Nisan, Dios había dicho que al empezar la fiesta de los panes sin levadura, ese día tenía que ser como un Shabbat. Nadie podía trabajar ni podía hacer nada. Por lo tanto, el día jueves, que era el primer día de la convocación de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús no podía estar en la cruz. Por eso llega José de Arimatea y va con Pilatos para pedirle el cuerpo de Jesús para que sea quitado. De las 3 de la tarde a las 6, José de Arimatea se encargó de que Jesús llegara a la tumba, de que no estuviera a partir de las 6, porque a partir de las 6 todo el pueblo se quedó en casa sin hacer nada, celebrando o guardando el día de convocación, de descanso en la fiesta de los panes sin levadura. ¿Vamos bien, hermanos? Usted quería aprender, ¿no? Pues ahora se aguanta. Ahora fíjese, hermano, ¿qué pasó en la Pascua cuando fue instituida por Dios? Cuando fueron sacados de Egipto. ¿Acaso no fue el mismo día? ¿Acaso no fue el mismo mes? Dios les dijo que sería en el mes de Nisan. ¿Qué le estoy dando a entender? ¿Cuándo murió Jesús? El 14 de marzo. ¿Qué pasó? A ver, que alguien me diga en qué cayó ese 14 de marzo. Que busquen el calendario y me diga qué día fue el 14 de marzo. ¿No? Bueno, el 14 de marzo Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, porque decíamos que a las 6 comenzaba la fiesta de los panes. Jueves, Jesús muere un miércoles, 14. Entonces empiezan a avanzar 3 días. Jueves, viernes, sábado, y Jesús resucita el domingo. Yo me sorprendo de cómo cada día que Jesús estuvo en el centro de la tierra, hubo acontecimientos y eventos, y los evangelios nos lo dicen. Ahora, si alguien pudiera decir, oiga, hermano, pero no creo, es que, créame, hermano, que ahorita vimos, por ejemplo, Éxodo, vimos Levítico, y hay muchísimos más, como los profetas, que respaldan tanto las profecías cumplidas por Jesús y todos los acontecimientos que hubo ese día, para decirnos la verdad. Jesús no muere un viernes. No es malo tampoco que en esta tradición se haga, por ejemplo, lo que normalmente hacemos cada año, que es las 7 palabras. Pero usted debe de saber, porque muchos se acercaron y preguntaban, ¿dónde están esos 3 días? ¿Dónde están esas 3 noches cuando Jesús muere? No me coinciden. Si muere un viernes, ¿cómo resucita el domingo? Si el domingo, de viernes a domingo, no son 3 días. Porque, repito, el calendario no es el mismo, y los días judíos o los días bíblicos
tampoco son iguales a los nuestros. Pero ahora hemos visto cómo Jesús, y dónde están esos 3 días. Ahora, si alguien en algún momento le dice a usted, oye, pero la Pascua se puede celebrar en otro día, en otra fecha, en otro mes, no. Nosotros hemos leído en Éxodo que la Pascua de Dios es en el primer mes del año judío, que es el mes de Nisan, a los 14 días del mes, y en nuestro calendario equivale a marzo 14. ¿Cuándo murió Jesús? Marzo 14 a las 3 de la tarde. Porque jueves o miércoles a las 6 de la tarde, que ya entraba jueves, empezaba otra fiesta judía. Los judíos se manejan por fiestas. Todo el año, cada mes, ellos tienen y celebran fiestas. Usted se acordará, el menorá o el candelabro, cada candelabro, cada vela o cada brazo representa una de las fiestas judías, y los judíos celebran todas esas fiestas. Yo no encuentro, por ejemplo, en el calendario judío una fiesta de la Pascua que se repita. Solamente se celebra una vez. Cuando la palabra de Dios dice, el que tenga oídos, oiga, cuando usted escuche este tipo de mensajes y se dé cuenta en su corazón que la Pascua significa libertad para su vida, libertad en Jesús, que cuando sacó al pueblo de Egipto les estaba diciendo, te estoy haciendo libre, pero tienes que ser libre con un sacrificio de un cordero exacto, perfecto y sin mancha. Su sangre puesta en las puertas de tu casa apartarán al ángel de la muerte, que pasará y destruirá. ¿Pero por qué y a quién va a destruir? Al que no sea poseedor de esa sangre. Usted y yo hemos aprendido lo importante de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Ahora lo importante de la Pascua en nuestras vidas. ¿Qué es Pascua? La Pascua es la cena del Señor. Jesús le dijo en el libro de Juan a sus discípulos, y a quien escuchaba les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. Los fariseos y los escribas, su mente chocaba y hacía cortocircuito, porque su entendimiento estaba cegado a esas palabras. La sabiduría de Dios no les era dada a ellos, pero los que entendían el mensaje sabían que Dios estaba refiriendo a conocerlo, a estar con Él, a ser parte de Él. Los escribas y fariseos decían, ¿cómo vamos a comer su sangre? ¿Y cómo vamos a comer su carne? ¿Y cómo vamos a beber su sangre? Jesús les estaba anticipando y les estaba dejando ejemplo de esa última convivencia que tuvo con ellos en el aposento alto, donde tomaron vino, comieron pan. Cuando usted y yo celebramos la cena del Señor, estamos leyendo la palabra de Dios, y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, estamos leyendo que dice que todo el que participa de esto tiene parte con Jesús. Tomarla dignamente es saber esto, qué significa la Pascua. Saber que un día, como el día que estamos celebrando, fue el día cuando Jesús nos dio libertad. ¿Por qué la cena significa Pascua? No porque tengo que dejar de ser un pecador y tomar la cena sin que ese día haya yo pecado. No, muchos piensan que tomar la cena indignamente es cometí 50 pecados ayer y mañana no la tomo porque estoy indigno. No, tomar la cena indignamente es saber que estás participando de algo que no conoces, que estás haciendo algo de lo cual no tienes conocimiento, que lo haces por hacer. Tú debes de saber que Dios dio la ordenanza a su pueblo y les explicó qué iba a hacer. Cuando Jesús muere en la cruz,
es como si Él hubiera dado un grito final y hubiera dicho: el que venga a mí será y conocerá la libertad y tendrá vida eterna, podrá ser poseedor de la vida eterna. Tomar la cena es recibir esa sangre de ese cordero en nuestras vidas. Cuando estudiamos la sangre, el poder de la sangre, yo le decía que en lo espiritual, si nosotros andamos caminando, muchos se van a ver como unas velas, como luces, pero unos van a ser como luces medio apagadas, otros como luces medio encendidas y otros van a ser como luces muy encendidas. Pero algo que nos caracteriza a nosotros, los hijos de Dios, es que en el mundo espiritual, Satanás y sus secuaces nos ven como luces cubiertas con sangre, porque no es nuestra sangre, es la sangre de ese cordero que fue inmolado en la cruz y que nos ha dado su sangre y nos cubre y nos guarda y nos protege y que nos hace saber que somos de Él. Esta es la Pascua, hermanos. Estas son las fechas donde Cristo murió. Y por ejemplo, ahí en Éxodo, en el verso 15, en el 16, dice: el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día. Es lo que le decía. Cuando comienza la fiesta de los panes sin levadura, Jesús muere el miércoles, el jueves del primer día de la fiesta tenían que descansar, no podían hacer nada, no podían trabajar, aunque era un jueves. Dios les da la ordenanza de descansar. Por lo tanto, Jesús tenía que ser puesto en la tumba antes de las 6 de la tarde del día de la Pascua que Él murió. Él muere a las 3. José de Arimatea se apresuró para que antes de las 6 Jesús ya estuviera en la tumba. Ya ve cómo la palabra de Dios nos da datos precisos, concisos, fechas, meses, que nos dejan ver con claridad el mundo y las cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora, dice el verso 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En este mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, o sea, el día 15, hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días después de la Pascua terminaba esta fiesta. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en toda vuestra habitación, en vuestras habitaciones comeréis. Yo me sorprendo, así como el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias, Dios nos da un mensaje específico. Desde que Jesús resucita, le deja un mensaje específico a cada tiempo de las iglesias. Desde el día que Jesús resucita, existen 7 tiempos hasta el día de hoy. O sea, 7 mensajes a cada iglesia que ha existido. Estamos en el mensaje de la 7ª. Pero fíjese, hay cada fiesta, aquí lo tengo. Lo que le decía, lo que ellos, los judíos, celebran, y el significado que tiene cada fiesta. Por ejemplo, el año judío comienza con la fiesta de la Pascua, con un mensaje específico: libertad. Cristo viene a darte libertad. Después viene una fiesta que se llama los panes sin levadura. Después vienen las primicias, el día que resucita, el día que el mundo o todos aquellos que conocen a Jesús comienzan a acercarse, y luego viene el día de Pentecostés. Esa es otra fiesta.
Pero luego viene un evento que a mí me sorprende, del cual ya hemos hablado, la fiesta de las trompetas y el rapto. Si usted estuvo ese día de esa predicación, entonces usted entenderá por qué los días bíblicos comienzan a las 6 de la tarde, de 6 a 6. Las 6 de la tarde se le llama un crepúsculo, el crepúsculo de la tarde, que en otra parte de la Biblia lo conocemos como en un abrir y cerrar de ojos. Esto es un crepúsculo. Y la fiesta de las trompetas o el rapto acontecerá, fíjese, el rapto acontecerá en la fiesta de las trompetas, que está entre el mes de septiembre y octubre, mediados de septiembre, mediados de octubre, en un crepúsculo, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios. ¿Ya ve cómo la palabra de Dios sí nos dice? O sea que hay que estar listos, porque si este año sucede ese acontecimiento, va a ser en la fiesta de las trompetas, en un crepúsculo, en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser el crepúsculo de la tarde o el crepúsculo de la noche, cuando empieza a anochecer, cuando empieza a amanecer, antes de que el gallo cante. No se emocione, estoy bien emocionado acá. Bendito Dios, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias porque sabemos que cada que nos acercamos a ti, tú no nos cierras el que podamos recibir entendimiento y sabiduría de ti. Gracias por darnos un alimento que podemos dar, que podemos enseñar, que sabemos que tú quieres y tú deseas que tu pueblo conozca, así como en aquella primera Pascua, cuando sacaste al pueblo de Egipto y que tú mandaste que por siempre celebrásemos la Pascua. Lo hacemos, Señor, y participamos de la cena del Señor, y lo hacemos con mucho gusto. Y cada que lo hacemos, Padre, que el pueblo sepa que estamos celebrando una Pascua donde tú le dijiste al mundo que tú serías el último cordero que iba a ser inmolado, el último de los sacrificios que iba a derramar su sangre preciosa, que daría salvación a todo aquel que te aceptara y se acercara a ti. Gracias, bendito Dios, por tu sacrificio en la cruz, y gracias por darnos a Jesús, a quien Él es el camino para nuestras vidas, quien es la sabiduría, la vida y la vida eterna. Gracias por Jesús. Te damos, Señor, un fuerte aplauso a ti, que eres dueño de todo, y recibe la gloria de Dios. Amén. Gracias a Dios. Entonces, los esperamos el viernes. ¿A qué horas? Son culturas, son tradiciones, son tiempos. Usted podrá ver que aquí en México se